Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús y estamos reflexionando siempre sobre los personajes de la Biblia. Melissa, ¿cuál es el personaje que hoy vamos a leer y vamos a conocer un poquitito más desde la palabra de Dios, desde la Biblia? Los milagros del profeta Eliseo, continuación. Los milagros siempre del profeta Eliseo. Hay tantos milagros. Uno de los profetas más prolíferos verdaderamente, que tiene tantas cosas, queridos chicos, que podemos aprender. Vamos a ver entonces ahora y como siempre escuchar desde la palabra de Dios, queridos niños, lo que nos va contando el narrador bíblico. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras amiguitas. Lectura del libro de Reyes. El rey le dijo: vayan a ver dónde está para que lo detengamos. Le informaron que estaba en Dotán. Entonces el rey despachó para allá abajo caballos, carros y un numeroso destacamento. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. El sirviente del hombre de Dios se levantó muy temprano y cuando salió vio que un regimiento rodeaba la ciudad con sus caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: ¡ay, señor mío! ¿Qué vamos a hacer? Le respondió: no os teman, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Eliseo se puso a orar: Yahvé, abre sus ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del joven, quien vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Los arameos bajaron donde Eliseo. Este hizo esta oración a Yahvé: dígnate, deja ciega a esa tropa. Y Yahvé los dejó ciegos según la palabra de Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, después de haber escuchado otro milagro más. Entre los tantos milagros, cómo se nos van enseñando, cómo se nos van diciendo, queridos chicos, todos estos milagros tan interesantes que nos cuenta la palabra de Dios del profeta Eliseo. Vamos a estar atentos como siempre porque vamos a volver nosotros enseguida y tengan ustedes su cuadernito, tengan ustedes algo para escribir. Volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿A dónde van? Bueno, la verdad es capricho de él. Dice que si viéramos a Jesús de Nazaret mañana, nuestras vidas cambiarían. No soy tonto. Ese hombre de Galilea nos convertirá de esclavos a amos. Cuando su reino llegue, nos desharemos de todos los hombres ricos y nos volveremos amos de sus tierras, animales y todo lo que camina. No será así, no me hagas reír. Los ricos se harán más ricos y estarán cómodos y tibios, mientras los pobres estamos aquí muertos del frío. Así es como siempre han sido las cosas. Pero el hombre de Galilea dice que establecerá un nuevo reino.
No sé de qué clase, pero sé que lo establecerá. Escúchame, Machir. Tú no tienes la más mínima idea qué tipo de reino está anunciando este hombre de Galilea. Tú no puedes ni siquiera imaginarlo. Pero les contaré una historia, para que lo entiendan. Pareces un hombre de sabiduría, un maestro. Te escucho. La noche es larga. Había una vez un hombre poderoso. Él vestía de púrpura y finos linos. Cenaba todas las noches con platos suntuosos. Los invitados eran igual de opulentos como el anfitrión. Lo adulaban sin cesar. Yo quisiera proponer un brindis en honor de nuestro magnífico anfitrión. Itamar, es un placer comer en tu mesa. Comer del pan hecho con tu trigo. Comer la carne de tu ganado y los deliciosos higos de tus árboles. Es un gran honor ser considerado tu amigo Itamar. ¡Más vino! Gracias, Joab, por tus amables palabras. Música para mis amigos. Pero frente a su puerta yacía un pobre hombre llamado Lázaro. Estaba lleno de llagas y solo deseaba alimentarse con los sobrados de lo que comían ellos. Espera un momento. Hay otra bandeja llena de sobras. ¡Pero qué ultraje! Un día, el pobre hombre murió y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. Algún tiempo después, el hombre poderoso murió, pero terminó en el infierno, en tormento. El hombre que había sido opulento miró hacia arriba y vio a lo lejos a Abraham y junto a él a Lázaro. Con un rayo de esperanza, él les gritó diciendo: Padre, Padre Abraham, ten piedad de mí. Envía a Lázaro a que me dé un poco de agua y me refresque, ya que estoy sufriendo entre las llamas. Hijo mío, recuerda que durante tu vida recibiste cosas buenas y Lázaro recibió cosas malas, pero ahora él se encuentra feliz acá y tú estás en pena. Además de todo esto, entre tú y nosotros, una gran brecha se ha abierto para que nadie pueda pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Espera, te lo imploro. Maestro, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre para prevenir a mis hermanos acerca de este lugar tan tormentoso. Ellos ya tienen las enseñanzas y la ley de Moisés y los profetas. Deja que las escuchen. Pero si alguien de ese lugar va, ellos se arrepentirán. Y Abraham le responde: si ellos no escucharon a Moisés y a los profetas, tampoco van a escuchar a alguien que venga de este lugar. Esas fueron las últimas palabras de Abraham al hombre opulento. Lázaro entró al reino de los cielos. Y ese, Machir, es el reino del que estabas hablando. Pero maestro... Buenas noches. Que Dios los bendiga.
¡Machir! ¡Machir! ¡Levántate! ¡Debemos irnos! Vaya, todos se han ido. Saúl, ¿quién era el hombre que nos contó esa historia anoche? ¿Cómo puede ser tan tonto? Él era el hombre de Galilea, Jesús de Nazaret. Sí, hablamos anoche con Jesús. Señor. Señor. Señor, por fin te he encontrado. Me está devorando un terrible fuego y me quemo en mi dolor. Te ruego que me cures si es tu voluntad. Que así sea. Estás curado. Señor, yo... Silencio. No vayas a decir nada de esto a nadie. Ahora ve y preséntate ante el sacerdote y brinda la ofrenda que Moisés ordenó. De esta forma, todos sabrán que estás curado y tú podrás volver a vivir con las demás personas. ¡Miren! ¡Miren, agua! ¡Cuidado! ¡Aléjense de acá! ¡Fuera! ¡Debes usar el látigo con estos inútiles! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Vuelva! ¡Largo! Maestro, te están esperando. Quieren verte, tocarte y ser curados. ¿Seguro que vendrá? Sí, estoy seguro. Debes ser paciente. Toda esta gente vino aquí para verlo. ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Es él! ¡Jesús! 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 ¡Maestro! ¡Jesús de Nazaret! ¡Maestro! ¡Ten piedad de mí! Maestro, los recolectores de impuestos de Herodes se han llevado mi casa y todo lo que tengo. No puedo pagar si no trabajo. Jesús, ayuda a mi hijo. Sufre. Maestro, hemos venido desde lejos y no podemos regresar allá. Los romanos se llevaron todo lo que teníamos. Mis hijos me han abandonado. No hay nadie que me ayude en mis campos. Maestro, te lo ruego. Lo he perdido todo. Quiero estar en tu reino. ¿Sabes en dónde está ese reino? El reino de Dios no es de este mundo. Y cuando llegue, no podrán decir, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está acá, dentro de ustedes. Venimos a escuchar tu palabra. Jesús,
Maestro, mi nombre es Amos y quiero ser rico. Pero si tú ya lo eres, Amos. Es cierto, pero quiero serlo aún más. ¿Ah, sí? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No puede ser, es increíble. Bienaventurados los hambrientos, porque todos ellos serán saciados. ¿Qué? Bienaventurados los que se lamentan, porque ellos serán consolados. ¿Cómo? Bienaventurados sean cuando se rebelen contra ustedes, los persigan y les lancen toda clase de mal y falsedad en mi nombre. Regocíjense ese día porque su recompensa será muy grande en los cielos. Asimismo, también persiguieron a los profetas antes de ustedes. Pero yo también les digo, pobre de ti, hombre adinerado, porque ya has recibido toda tu recompensa. Pobre de aquel que está satisfecho, porque de seguro tendrá hambre. Pobre de aquel que ría ahora, porque también llegará el día en que llorará y se angustiará. ¿Qué? Pobre de aquel. Maestro, ¿desprecias a los ricos? Tu reino parece ser solo de los pobres. El reino de mi Padre es el reino de los justos. Pero a aquellos que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los desprecien, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los persigan. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, ofrézcanle también la otra. Amen a sus enemigos, hagan buenas obras, den sin esperar nada a cambio. Después recibirán su recompensa y será grande para ustedes, para los hijos de Dios, que ama aún a los desagradecidos y malos. Por eso sean misericordiosos, así como su Padre lo es en el cielo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los enfermos y los que sufren. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe Responde,
a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Seguimos, niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora volvemos con este tema tan importante, queridos niños, querida Melissa. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Los milagros del profeta Eliseo, continuación. Los milagros de este gran profeta, uno de los que más milagros tiene en la Biblia y nosotros sabemos, el profeta Eliseo. Escuchemos entonces ahora a Melissa, que nos va a leer algunas de estas acciones tan interesantes, como Dios actúa a través del profeta Eliseo. El profeta Eliseo sobre el agua hizo flotar el hierro de un hacha prestada a uno de sus compañeros, que se hallaba afligido por habérsele hundido al Jordán. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, un hierro pesadísimo entonces que se le cayó en el río Jordán. Pero sin embargo el profeta Eliseo hace que eso pueda flotar, imagínense, en el agua, como si fuese un barquito, nada más y nada menos ese hierro tan pesado que estaba en el fondo del río Jordán. Esto entonces son algunos de estos milagros tan interesantes que nos cuentan del profeta Eliseo. Vamos a seguir escuchando algo más lo que nos dice la palabra de Dios. Desarrollándose una guerra entre Israel y Siria, predijo al rey de Israel que los sirios estarían en el sitio, en el cual él tenía planeado instalar el campamento militar, para tenderle una emboscada, advirtiéndole, no obstante, que no lo hiciera. Haciendo caso a la palabra de Eliseo, el rey verificó que efectivamente era así. Muy bien, queridos chicos, esto también es muy interesante, el predecir, el mirar, el conocer. Y entonces Eliseo le dice, no, señor rey, ese es peligroso si te pones en ese lugar, porque justo el ejército va a venir aquí y te van a comer, te van a matar, justamente porque ellos están pensando ir a ese lugar para poner su campamento. ¿Se dan cuenta entonces? Lo importante es que ese rey le escuchó y le hizo caso al profeta Eliseo. Y vamos a seguir escuchando algo más, querida Melissa. El profeta Eliseo causó ceguera al ejército sirio, el cual había sido enviado para capturarlo. Otro gran milagro. Todo el ejército que se va detrás de Eliseo y lo quieren capturar, lo quieren agarrar, lo quieren llevar preso. ¿Qué hace el profeta Eliseo? Les vuelve ciegos. Los vuelve ciegos, queridos chicos. Y entonces no pueden ver. ¿Cómo? No pueden correr, no pueden caminar. ¿Cómo le van a agarrar? Un ciego ya no le puede ver al profeta Eliseo. ¿Se dan cuenta estos grandes milagros que nos narran la Biblia sobre el profeta Eliseo? Vamos a seguir escuchando y vamos a seguir reflexionando, queridos chicos, y volvemos nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor que nos habla y sobre todo que nos trae su mensaje de salvación. Nosotros hoy leemos del libro de los Números. Estamos en el capítulo 13, del 2 al 3, luego del 26 al capítulo 14, 1, 26, 30. ¿Qué nos dice hoy la palabra del Señor? Leitmotiv, idea central que nos trae hoy el mensaje de salvación. Cargarán su pecado, nos dice este capítulo del libro de los Números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Faram: envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes.
Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés y a Aarón y toda la comunidad israelita. Le presentaron el informe a ellos, a toda la comunidad israelita, y les enseñaron los frutos del país. Y les contaron: hemos encontrado en el país a donde nos enviaste, es una tierra que emana leche y miel, que tienen sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso, tiene grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí a los anaquitas. Queridos amigos, aquí tenemos 3 elementos importantes que tenemos que tener en consideración. En primer lugar, el Señor que les está ofreciendo y les dice, bueno, es decir, la tierra, esta es la tierra prometida. Pero ustedes tienen que conocer el segundo elemento. Es decir, yo te ofrezco, pero son ustedes entonces quienes tienen que conocer esa maravilla y esa riqueza que les ofrezco. Eso es como primer mensaje ya que el Señor nos está ofreciendo. Al final, cuando vienen, después de haber explorado, ellos dicen, hemos encontrado esa tierra que emana leche y miel. Es entonces interesante porque cuántas cosas lindas que el Señor nos ha regalado y que el Señor nos regala en la vida. Todo lo que tenemos, todo es gracia de parte de Dios. Pero viene el tercer elemento. No nos damos cuenta de eso y somos mal agradecidos. Ahí hemos encontrado a los anaquitas. Esto es imposible. No vamos a poder conquistar esta tierra. Qué lástima, queridos hermanos, que muchas veces también nosotros somos así. Ante este mensaje que el Señor hoy nos deja para reflexionar, tengamos en cuenta que es importante ver que el Señor nos da esa tierra que emana leche y miel. Lo importante es también fructificar con esos frutos de santidad y de bondad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos chicos, estén muy atentos, porque ahora vamos a hacer entonces como un repaso a través de las preguntas. Y quiero saber si son capaces de responderme a estas preguntitas. ¿Qué es lo que hizo flotar, queridos chicos, el profeta Eliseo en el río Jordán? El profeta Eliseo hizo flotar en el río Jordán el hierro de un hacha que se lo había prestado a un compañero, que se le había hundido en el río Jordán. Muy bien, ¿se dan cuenta, queridos chicos? Imagínense lo que significa hacer flotar el hierro de un hacha, la cabeza pesadísima. ¿Cómo puede flotar el hierro sobre el agua? Sin embargo, el profeta Eliseo había hecho ese milagro. Vamos a la otra preguntita. Atención, los que les voy a preguntar en este momento. ¿Qué le advirtió el profeta Eliseo al rey de Israel en la guerra contra Siria, queridos chicos? El profeta Eliseo le advirtió al rey de Israel que no colocara su campamento en el lugar donde estarían sus enemigos. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta aquí el profeta Eliseo que le está advirtiendo y le dice al rey, no hagas eso, no hagas. ¿Por qué? Y porque tus enemigos estarán ahí, te van a agarrar y te van a matar. Menos mal que el rey le hizo caso, queridos chicos, y no puso su campamento en ese lugar. O si no, ya no iban a contar el cuento, imagínense. Y eso es lo que le advierte el profeta Eliseo. Muy bien, vamos a rezar ahora y vamos a pedirle a nuestra madrecita, vamos a poner nuestras manos juntas y le rezamos todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, por intercesión también del profeta Eliseo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos, queridos chicos, hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.